Ahí el sílabo primeramente nos dice que tengamos nosotros como diríamos, eh, los instrumentos, ¿ya? Importantes aquí. ¿Y cuáles son esos instrumentos importantes? ¿No? Uno vendría a ser el texto, ¿no? El texto. Ah, cuando hablamos del texto, y vamos a buscar acá está las herramientas básicas. Entonces, es el texto. ¿De qué texto parto? ¿No? ¿Cuál será mi punto de partida en este caso? ¿No? Entonces, en esto, como ya ustedes mencionaron en su momento, alguien le dijo, necesito, ¿cuáles son los elementos que necesitamos nosotros tomar en cuenta acá? Bueno, tener entonces aquí una Biblia hebraica, ¿no? Para analizar el texto exegéticamente del Antiguo Testamento en especial, entonces teníamos que tomar este documento, ¿no? Aquí está la Masora, ¿no? Que es este texto. Este es el texto de Reuel Kittel, ¿ya? Elaborado por Sociedad Bíblica Unida. Aquí está, ¿ven? Y también está la Septuaginta, que viene a ser la del Galón Alejandrino, ¿no? El texto de los 70, la Septuaginta. Y acá la Biblia hebraica Estubartensia, así se le conoce también, ¿ya? Porque es hecho en Stuttgart, ¿no? Este de Kittel, en base a la de Kittel, está esa versión. Ese en cuanto al Antiguo Testamento, ¿no? Esa es una herramienta principal, ¿ya? Otra herramienta que tenemos que tener es la de el Nuevo Testamento. Para el Nuevo Testamento necesitamos tener esto, ¿no? La New Grand Testament, ¿no? Entonces aquí está bueno, aquí tengo la tercera y cuarta edición en este caso de lo que es la versión de Kur Alam, ¿no? Kur Alam. No sé si aquí hice otra, sí, no lo tengo acá. Necesitamos también tomar en cuenta entonces la versión de Nestlé, la versión de Nestlé, que es la versión, aquí. Sí, esta es la que tengo acá. Ya. En todo caso, la de Nestlé, vamos a mirar aquí otra, voy a buscar a ver dónde lo tengo eso. Ya sé dónde lo tengo. Por aquí en los talleres que hemos realizado por ahí, tenemos también entonces este, este trabajito. Ujú. Y tengo acá el taller, acá está el de Nestlé. Hoy, en cuanto a Nestlé, tenemos hoy ya este material que les voy a presentar aquí. Es un material que es de, bueno, ahí hice la presentación. Este es el nuevo material, ese es el último, el Nuevo Testament Grace de Nestlé Alan, ¿no? De la 28 edición. De paso, esto ya para ustedes como estudiantes, yo les he enviado ese archivo. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha analizado? Cuando Todavía no. hicimos, cuando hicimos el curso, gracias por la sinceridad. Cuando terminamos el curso de hebreo, yo les prometí
enviarles el texto hebreo y el texto en griego del Nuevo Testamento. Y no sé si les envió también la Septuaginta, me parece que por ahí también fue eso. ¿Ya? Entonces yo les envié eso, ¿ya? En el WhatsApp que se hizo para el curso de hebreo, ¿ya? Si lo han bajado, en buena hora ya lo tienen ahí, pero el que no lo tiene, de repente si se cierra ese WhatsApp, entonces ya perdieron ese aspecto. ¿Cuántos los han bajado? A ver, Pastor, un favor, ¿lo podría reenviar, pastor, para poderlo bajar? De mí, ya. mi computador se me logra, pastor. Ah, Sí, lo ya, he ya. hecho, un favor En el grande. caso de usted, ya, le voy a hacer eso Sí. entonces. ¿Ya? Ya, entonces aquí está, bueno, este es el material con que viene, ¿no? Este encarte, que no es, estos numeritos no es simplemente cartillas nada más así, que nos sirve, no, acá esta cartilla es muy importante porque está hablando de los papiros, ¿no? De los códices y todo eso, ¿no? ¿Ya? Acá, ¿no? Acá sí está en ese testigos citados que consistentemente, ¿no? Y acá está. Papiro 1, 2, 3, 4, 11, 17. Aquí está, todos estos son papiros. Acá están los códices, ¿no? Son numeritos, establecen ahí varias cosas, ¿no? Los signos también, ¿no? Signos críticos en el texto, ¿no? Para saber por qué estos signos están ahí, que le indican cuando hay seguridad, cuando hay duda, cuando ha habido intercambio y todo eso. Aquí está la primera página de esta edición, la número 28. ¿Ve? Esta 28 es una revisión exhaustiva de la edición 27, ¿ya? Y se relacionan, ¿no? De una manera. Lo nuevo es que esta edición presenta una concepción fundamentalmente nueva con respecto a las cartas católicas, es decir, las cartas universales, ¿ya? Aquí tiene en base, ¿no? eh, la base del Editio Christianum Major, o sea, la edición crítica mayor, se llama, ¿no? Y en base a eso, entonces, hace su trabajo de observación de las cartas católicas o cartas universales, ¿ya? Ese es el agregado, ¿no? Lo demás es muy parecido al 27, ¿no? Esta edición de crítica mayor, ¿no? Representa un nivel de investigación científica sobre el texto del Nuevo Testamento griego y ofrece un texto recientemente elaborado sobre esta base, ¿no? Entonces, ahí viene la novedad de esta edición, ¿no? Eh, Revisaron, dice, cada detalle para tener una publicación del Nuevo Testamento griego. Esta revisión viene a ocupar el lugar de la revisión estándar y de preeminencia entre las ediciones del Nuevo Testamento en griego que ha sido revisada y mejorada, ¿no? Ha sido actualizada de una manera, es la que ultimita, ¿no? Que tiene por lo menos, no decimos sin seguridad, pero por lo menos la, una buena probabilidad del texto que originalmente se desarrolló para el Nuevo Testamento, ¿no? Hay algunos cambios textuales de las epístolas católicas, ¿no? Que por eso ese documento del- de la edición crítica mayor, ¿no? Este, lo recomienda o de alguna manera lo manifiesta. Entonces, de ahí vienen esos cambios, ¿no? Y también tiene una estructura simplificada de lo que se llama el aparato crítico, ¿no? Con selecciones de variantes, ¿no? Y los testigos, el texto tiene cambios textuales en las epístolas católicas, ¿no? En eso, los 27 también ha seguido esa misma línea de hacer una estructura simplificada
¿ya? ¿Qué es la diferencia en alguna manera? Porque uno puede decir, y nadie me ha preguntado en todo caso, pero ¿en qué se diferencia la edición de Kurt Aland con respecto a la de Nestlé? Siendo que Nestlé es una versión y las ediciones que se hacen no es Nestlé, no, es Nestlé Aland. O sea, el colaborador también es Alan, que ahora es el hijo, ¿no? Ya, Nestlé Alan. Y también de Nestlé es también el hijo, ¿no? Ya no es el Nestlé original, porque ya no están, ¿no? Pero Kurt Aland con su esposa, ¿ya? ¿Cómo se llama ella? Bárbara, Bárbara Alan, ¿no? Ellos hicieron un estudio, ¿ya? Y un trabajo muy excelente. Este es el trabajo y es un análisis del texto del Nuevo Testamento, ¿no? El texto del Nuevo Testamento. Esta versión analiza, es un libro que analiza todos los manuscritos, ¿no? Del Nuevo Testamento, en este caso del Nuevo Testamento, ¿no? En la primera parte, por ejemplo, dice las ediciones del Nuevo Testamento. Dentro de las ediciones del Nuevo Testamento, eh, tiene varias acá, ¿no? Dice, desde Erasmo hasta Grienbach. Y entonces pone también, entonces, de Cirerio Erasmo, luego la Complutense, la Políglota Complutense, ¿ya? Que es otra versión que se hizo al tiempo de Erasmo también, y que estuvo preparada antes inclusive que la de Erasmo, ¿no? Teodoro Besa, luego el Textus Receptus, que es una elaboración en base a la de Erasmo, pero mejorada por los hermanos Alzheimer, ¿no? Después hay otra versión de Colenius, Simón de Colinis, y el de Stefano, Robert Estienne, que Estienne toma del Textus Receptus, ¿no? Acá está el Saber, como les mencioné también. Las otras versiones políglotas, la de John Fell, la de Johann Sauer, la de Johann Mill, la de Johann Albert Wenger, Johann Jakob Weisten y Johann Jakob Griesbach. O sea, todos estos personajes hicieron, eh, digamos, la reconstrucción del texto. La reconstrucción del texto. Claro, lo más famoso de todo esto es el Textus Receptus, ¿no? Y el texto de Teodoro Besa, que también creo que les mencioné o les mostré por ahí, me parece. Usted ¿Ya? mencionó de Thyssen-Ford. No, Teodoro Besa fue, no es de Thyssen. Thyssen no ha hecho ninguna cosa así. Thyssen lo que hizo fue descubrir los textos, ¿no? Alejandrino. Alejandrinos, que en este caso no están, solamente llega en esta primera parte a Greinbach, ¿ya? Y para que ustedes lo tengan mejor, voy a hacer una cosa, voy a sacar esta parte y voy a ir a la búsqueda del libro, ¿ya? Y voy a sacar de aquí los dos documentos que por lo menos nos interesa acá, ¿ya? Aquí habla de algunas variantes, por si acaso, en este material, ¿no? Pero teniendo en cuenta que no necesariamente es el único documento, hay una cantidad de documentos también, yo le estoy mencionando solamente eh, porque es el que más, o ya lo tengo acá a la mano en todo caso, ¿no? Pero hay muchos más, ¿no? Aquí yo tengo, por ejemplo,
el texto del Nuevo Testamento, la segunda edición, la cuarta edición, el texto del Nuevo Testamento, la edición crítica, ¿no? Y una, eh, digamos, bueno, una edición crítica, ¿sí? Una edición crítica y moderna del criticismo textual, ¿no? Eso es lo que tengo acá. Entonces vamos a buscar por aquí a ver dónde está nuestro amigo. Este lo voy a pasar. Este es importante. Y el de Kurt Aland también. A ver, vamos a ver. Kurt debe estar por acá. Ya ves, acá está. Y además de esto tiene Kurt ese material voy a tener que buscarlo. Creo que sí lo tengo por ahí. Lo tengo solamente en otra versión. Voy a un momentito. Se los voy a mostrar. Lo tengo en una copia. Ya está. Este es un material que hice copia y no sé, creo que no sé si tengo el material por acá, pero este es todo el Nuevo Testamento analizado, ¿ya? Analizado todo, este, todo el texto del Nuevo Testamento, ¿ya? Y trabajado y elaborado, y lo voy a, en este caso, para que lo vean mejor, voy a sacar el, el fondo por un momento, ya está. Ahí sí se puede ver. ¿Ven? Y es analizado todo palabra por palabra, gramaticalmente. ¿Ya? Mm, Ese material, quiero ver si lo tengo por acá. Está en inglés, ¿eh? Analítica Greek Nuevo Testamento. A ver. Ya bajé de los dos principal que quería mostrarles, pero también quiero mostrarles este otro material. Mm. Tengo acá de analítica, pero creo que ese no es. Sí, no, no lo tengo acá. Es un material que ya debe estar por ahí. Pero alguien debe haberlo ya bajado por ahí. Porque hay varios, de todas maneras, de ese tipo de trabajo, pero este sí es un trabajo especial, ¿no? Ya. Ahora, de esto entonces quiero mostrarles el, este de aquí, a ver, ¿alguien decía algo? mm. Es Alexis haciendo su broma. Alexis siempre haciendo las bromas respectivas. Ya, de este material aquí, vamos a poner esto aquí y este de aquí, ya. Como estamos con el Nuevo Testamento, les voy a mostrar este de acá. El que le estaba diciendo, aquí está, ¿ven? Ese es el material que le estaba mostrando inicialmente. Uralan y Barba Alan, ¿no? Y entonces acá está ¿eh? Les decía aquí, este es
las ediciones del Nuevo Testamento, ¿eh? Desde Erasmo hasta Greenbach. Y acá está Desiderio, acá está, por aquí está el Textus Receptus, ¿eh? Como uno más de los tantos textos, ¿no? Pero que, bueno, no es la historia, sino la Iglesia de alguna manera ha exaltado el Textus Receptus como único texto, ¿no? Pero si se dan cuenta, hay varios acá, ¿no? El que ya les mostré, el de Teodoro Besa, por ejemplo, es uno. La Complutense es otro material. Y el de Desiderio Erasmo, que es el que de alguna manera entre la Complutense y la de Erasmo digamos, lucha, compiten entre cuáles fueron los primeros, ¿no? El primero fue en realidad la Biblia Complutense, ¿ya? Pero Erasmo se anticipó y publicó antes que saliera la Complutense. Por eso históricamente Erasmo sacó primeramente, pero la Complutense fue trabajada y terminada antes, ¿no? Bueno, hasta aquí, hasta Greenbach, ya. Y de ahí están las otras ediciones, de Laxmann hasta Nestlé, ¿eh? Karl Laxmann, Konstantin von Tischendorf, que ya les dije, él no hizo un texto, sino que sacó los textos alejandrinos, ¿no? Pero que también entonces hizo su tarea, porque él lo que hizo fue copiar inclusive a varios libros ahí en el convento de Santa Caterina, ahí en el desierto, ¿no? Él desarrolló y dice que se quedó varios días y semanas trabajando esto y copiando uno a uno, porque no podía sacar los documentos, ¿no? Uno a uno, ¿no? Después está el de Brockford Westcott y Fenton John Anthony Horn, ¿no? El famoso llamado Westcott y Horn, el texto Westcott y Horn, que algunos, digamos, de la postura fundamentalista, ¿ya? Dicen que Westcott y Horn fueron brujos, satanistas, Illuminatis, hablan de todo de ellos, ¿no? O sea, ustedes van al internet y van a encontrar unas cosas, pero terribles que hablan acerca de estos personajes, de Westcott y Horn, ¿no? Para tratar de denigrar su trabajo, ¿no? Y yo creo que eso no debería haber en el mundo cristiano, pero existe, lastimosamente, ¿no? Aquí en el texto, para declarar el texto, si es correcto o no es correcto, hay que poner los argumentos, ¿no? De base y no decir, bueno, este fue así, este fue así, ¿no? Porque, o inventando cosas, ¿no? Como las teorías de conspiración. Lastimosamente hay ese aspecto en nuestro medio, ¿no? Bueno, también está tras Samuel Tregelles y acá está Eberhard Nestlé. Hasta Nestlé llega aquí, no pone a Kurt. Ahora aquí sí, del antiguo Nestlé al nuevo Nestlé, dice. Irwin Nestlé, aquí está Kurt Aland, ¿no? Que luego se asoció. Hermann von Soden, también. Lex es otro, ¿no? Y luego el proyecto de el proyecto internacional sobre el Nuevo Testamento en griego, ¿no? ¿No? El, el proyecto del aparato sería así, ¿no? Sí. Proyecto internacional del aparato griego del Nuevo Testamento. Ese es. Luego está la edición crítica mayor. Esta es en la que se basa ahora la edición 28, ¿no? De Nestlé Aland. ¿Ya? Aquí está. Ellos lo analizan. Bueno, está en inglés, pues, ¿no? Pero ahí trabajan y dicen qué cosa es esa edición crítica mayor y todo eso, ¿no? Después está aquí, de estos materiales, por ejemplo, no son muy conocidos, el de Sauder, el de Duncan Patris, el Griff, el de Joseph Vogel, Agustín Mer, sí, este podría ser, también el de José María Bober, este es el que desarrolló la versión en castellano de origen católico, el de Bober y Cantera, ¿no?
¿no? Una edición de la Biblia que se llama Bover Cantera. No sé si ustedes conocen eso, pero es una edición católica. Acá está José O'Callaghan Martínez, el famoso biblista que dijo que había hallado dentro del Qumran, ¿no? Hizo su estudio sobre Marcos 6, creo que, o Marcos 5, ¿no? Y le acuñó, nadie daba ese texto a dónde era, él dice que era de Marcos 5. Y al final se descubrió que no era esa de esa sección, ¿no? Y ojalá hubiera falleció. Ya. Aquí dice escenas textuales del siglo pasado también. Es otra edición, otro trabajo aquí. ¿Ya? Desarrollo entre las ediciones de los, bueno, los periodos que hay, ¿no? Los periodos de la edición. Diferencias entre ediciones y los periodos, ¿no? Y luego el comienzo del nuevo texto y una apreciación acerca del nuevo texto también. Entonces, todo eso es lo que analiza en la tradición de Nestlé, ¿ya? Digo, comparación en cuanto a las ediciones mayores, aquí está las que son casi de base que tenemos de Westcott y Hort, Tischendorf, von Soden y Nestlé. Aquí ponen Nestlé hasta la edición 26, porque este libro que les mencioné, este mismo libro que está ahí, es un libro que se ha hecho antes de la 27 y antes de la 28, ¿no? En la segunda parte, este libro tiene acá la transmisión del griego del Nuevo Testamento, ¿no? Y aparece aquí la colección de libros del Nuevo Testamento, el canon, historia de la iglesia y la historia del texto, ¿no? Esta base de la historia del texto es muy bonita. Hay inclusive fotos y todo eso, ¿no? Luego en la tercera dice el origen de los tipos de texto, porque hay tipos de texto también, ¿no? Luego está el texto latino, el siriaco, el cóptico, las versiones, ¿no? Versión latina, versión siriaca, versión copta, ¿no? Los manuscritos de más demanda, dice, limitados después del año 200, dice, ¿no? Luego está el centro de producción del manuscrito griego, ¿ya? Y aquí una pregunta, ¿no? En cuanto al desarrollo en el oeste del tipo de texto, ¿no? El propio tipo de texto que corresponde al oriente. Ya. Entonces después está acá dice, sería aplicación del Nuevo Testamento, manuscrito del Antiguo Testamento y los diversos tipos, ¿no? El texto del periodo inicial o del periodo temprano y y el texto de la época de Constantino, que serían los dos que han luchado, digamos, en la persistencia. El texto del periodo antiguo, ¿no? En el que muchas veces se basa el texto recepto, pero que en realidad el texto recepto se basa en texto del siglo XII, y la época de Constantín, que Tischendorf, que es los textos más antiguos, ¿no? Que él descubre. Esa es la segunda parte. La tercera parte es los manuscritos del Nuevo Testamento en griego, ¿no? Acá dice los nombres de los manuscritos y los símbolos antes de Gregorio, ¿no? Es decir, y luego el sistema de Gregorio en la inscripción de los números de los manuscritos, ¿ya? Después los materiales escritos también, la distribución de edades, el texto manuscrito, los leccionarios, que es otro documento también interesante. Los leccionarios es donde se van repitiendo los textos, se van dando los textos ahí, ¿no? Eh, Aparecen, digamos, como cita, ¿no? Los leccionarios, ¿ya? Eh, la distribución por contenido, después dice, ¿ya? Las colecciones mayores,
el papiro, la descripción de lista de papiros, ¿no? Luego también aparece en el número 8, ahí dice los unciales. Los unciales son entonces el texto en mayúscula, ¿no? En este caso del griego, ¿no? ¿No? La descripción de la lista de los unciales, sinóptico de las siglas por correctores de manuscritos, ¿no? Y luego está el texto de en minúsculas, luego dice, ¿no? Las minúsculas, y ahí está la lista descriptiva del texto minúsculo, ¿no? O del texto en minúscula. Luego el 10 es una revisión del texto manuscrito por categorías. El 11, los leccionarios, ¿no? El 12, citaciones patrísticas, las citas patrísticas también del texto del Nuevo Testamento, ¿no? Y hay una lista descriptiva de los padres de la iglesia, ¿no? Los padres griegos de la iglesia, ¿no? Ya. Y la cuarta parte es las versiones antiguas del Nuevo Testamento, o en todo caso las versiones iniciales o, digamos, primarias, ¿no? Acá está las versiones latinas, aquí está la conocida como la Ítala, que es la versión, la Vulgata latina, antigua, ¿no? Y luego está la Vulgata propiamente. En el número 3 está las versiones siriacas. En la versión siriaca está el Diatesarón, el antiguo siriaco, la Peshita, esa famosa versión que por ahí ahora pulula en castellano, dicen que es Peshita. En una Peshita original tiene que ser en arameo de la época, pues, ¿no? Si no, no es Peshita. También está la filoxeniana, la arglensis y la versión siríaca palestina, ¿no? O la versión siríaca palestiniana o palestinense. Luego están las versiones coptas. Si se encuentran una cantidad de versiones del Nuevo Testamento, ¿no? Está aquí la versión armenia también, la georgiana y las versiones etíopes, ¿no? Las versiones etíopes. La versión armenia, la versión georgiana y la versión etiópica. 6. En este caso el gótico también, ¿no? Esto pertenece a Eslavonia sería, ¿no? La iglesia Eslavonia, la antigua iglesia Eslavonia y otras versiones, ¿no? Y también está la versión gótica, entonces acá la versión eslovenia de la antigua, no, sí, pues la versión eslovenia, la antigua versión eslovenia de la iglesia eslovenia y la versión en otros idiomas, ¿no? Así está. Para ir terminando acá también está las citaciones patrísticas y está también la introducción del uso de ediciones modernas. Por ejemplo, acá está la Green New Testament, que es la de Curalan, ¿no? Algunas selecciones de pasajes por el aparato crítico, el ejemplo de Marcos 8:15 al 18, ahí está. Citaciones de testigos, cuando hablaba de testigos son los manuscritos o documentos que testifican el texto, ¿no? Decía que son versiones que corresponden al texto en griego. La evidencia en el aparato crítico también, las diferencias de las abreviaciones usadas en el aparato crítico de la versión Nestlé Alan número 26 y también la versión de Cura Alan, la tercera edición. Citación de leccionarios, el tratamiento del texto mayoritario bizantino, aparatos de puntuación, aparatos de referencia, usos de los corchetes, diferencia de los
diferentes, acá dice, sí, diferencias en el aparato crítico de las dos ediciones, o sea, de la Alan, Pure Alan y la de Nestlé Alan. Luego está el Nuevo Testamento en griego, Nestlé Alan, acá dice naturaleza de los símbolos, de los símbolos, sí, sí, naturaleza de los aparatos y los símbolos críticos. ¿Ya? Y sus símbolos críticos. Después está un modelo también aquí, la parábola de los dos hijos de Mateo 21, 28, 32, ese es como un modelo de trabajo. Y así, ¿no? O sea, te estoy acá casi todos los detalles de símbolos, formas y todo lo que, en que se basa esa versión de la, de la Nestlé Alan, ¿no? Del texto griego de Nestlé Alan. Y también de la versión de Alan, ¿no? Bueno, acá también hay recursos, dice concordancia, diccionarios, gramática, sinopsis, literatura especial y comentarios, ¿no? Y luego una introducción a la práctica de la crítica y del criticismo textual y se hace selecciones de pasaje. Eso había que trabajarlo. Me parece que es interesante poder trabajar por acá a este lado. Bueno, ese es el material que, que tenemos ahí como un documento. Está en inglés, lastimosamente no está en castellano, ¿no? Pero ustedes pueden usar el de Gordon Fee que les mandé, ¿ya? Que es un texto elemental para hacer el texto, por lo menos desde nosotros, ¿no? Bien, ahora vamos a ver otro texto, que ese sería para el Antiguo Testamento, deberíamos empezar por ese lado, ¿no? Pero voy a mostrarles el griego, perdón, del hebreo, acá está. El texto del Antiguo Testamento, ¿no? Esta es una segunda edición revisada, ¿no? De Ernest Weltrain, del texto del Antiguo Testamento. Sería Burbein, porque en alemán la W no se pronuncia como W, sino como B. Esa es una versión que también tengo por acá. Los tenía que paseando por aquí. Me parece, ya sé dónde está. Aquí está el documento. ¿Ve? Es el mismo. Solo que hay una ventaja. Yo tengo una versión, la primera es esta. Y en el archivo es la segunda, ¿no? Entonces es una revisión de este documento, ¿no? En este documento voy a hacer lo mismo que hice con el anterior, ¿ya? Y claro, acá hay varias cositas, ¿sabes? Y en el otro también tiene esto, ¿no? Presenta también lo mismo, pero para el Nuevo Testamento. Ya. Aquí entonces vamos a mirar la parte que corresponde a el contenido, ¿no? Acá está. ¿No? Es prefacio a la primera edición en alemán, dice, notas de traducción, introducción, ¿no? Lista de, bueno, ahí no recuerdo qué es. Ya. Escritura y materiales escritos, ¿no? La escritura, los materiales escritos, dice acá, y luego también aparece rollos y códices, escritura implementada, ¿no? Impreso, creo que es IN,
Luego, el texto masorético, ¿no? Consideraciones generales. El texto consonantal, ¿no? Y ya dijimos que el texto griego, perdón, el hebreo es un texto sin vocales, ¿no? O sin signos vocálicos, ¿no? Entonces, hay consideraciones generales y entonces el segundo punto habla del texto consonantal, el texto puro, sin los puntitos vocálicos. Después habla de los puntos, aquí en el tercero, y luego la masora, que es el documento general, ¿ya? Que indica cómo debe estar distribuido el texto, cómo debe leerse, cómo debe entenderse y todo eso. El quinto es manuscritos y ediciones impresas, ¿no? Luego está también en el tercer punto está el texto, el Pentateuco samaritano, ¿no? Porque este es el texto masorético, este es el texto más samaritano, el Pentateuco samaritano, ¿no? Trabaja eso. También en la cuarta parte es consideraciones preliminares de las versiones. En la parte 5 está la Septuaginta, todo la Septuaginta tomando en cuenta la introducción, las cartas de Aristeas, el eh, origen y la historia de la Septuaginta, ¿no? Del siglo segundo antes de Cristo, ¿no? Revisión de las versiones posteriores de griego, también está la Exapla, ¿no? Origen del Exapla, una versión de 6. Bueno, o otras resecciones de la Septuaginta, ¿no? Luego también aquí está la Septuaginta y el texto hebreo, manuscritos, ediciones, el Samaraticón también. En la sexta parte, el Targum arameo, origen y caracteres, los targunes, los varios targumes y el Targum samaritano. Targum es una versión hecha en arameo de la Torá, ¿no? Entonces eso es importante trabajar. La Siria, la versión siriaca, Peshita, ahí está, no, nombre y problemas literarios, manuscritos y ediciones. Luego está eh, la versión antigua latina, ¿no? La Vulgata, acá está la versión de Jerónimo, ¿no? La historia de la Vulgata. Después la versión copta, etíope, armenia, árabe, ¿no? Todo del Antiguo Testamento, ¿no? Causas de corrupción del texto, dice, ¿no? Aquí dice cuáles son los aspectos del por qué hay ciertos cambios, ¿no? Eso por las copias, ¿no? Y luego está acá serían los métodos de crítica textual, ¿no? Marcando las cosas generales, establecimiento del texto tradicional, examinar el texto tradicional, luego la decisión y las consideraciones psicológicas. Y luego está el texto, las significantes teológicas del texto crítico en la historia del texto, ¿no? Bueno, entonces es un documento que tiene varias cositas acá, ¿no? Importantes a su modo, pero que nos pinta también el análisis de la versión del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, estos son documentos que uno puede utilizar para algunas cosas. Acá sí no hay trabajos específicamente como en el otro, que sí se trabajan algunos textos bíblicos, ¿no? Eso es todo. Ya. Entonces, ahí tenemos nosotros estos documentos que son de referencia, o sea, para hacer análisis yo debo saber entonces eh, por lo menos algo de esto. Ya le he dicho, está en inglés, pero que me sirve para ponerme en el lugar, ¿no? De cómo
manejar este aspecto. Pero también puedo hacerlo desde la perspectiva de la versión en castellano del texto de Gordon Fee. Vamos a ver si acá creo que está Gordon Fee. Vamos a ver. No quiere salir. Que plantó la máquina. Bueno, mientras haga su trabajito en la máquina, si no responde, no puedo sacar el texto. Bueno, yo les mandé a ustedes ese material y voy a sacarlo en todo caso por aquí. Ujú. Aquí está el material. Voy a tener que ponerlo a ver si lo capta. Sí, sí lo captó. Aquí está. Ese es el trabajo de Gordon Fee. ¿Ya? Un manual para estudiantes y pastores, dice, ¿no? Es un trabajo de exégesis del Nuevo Testamento, para el Nuevo Testamento solamente. ¿Ya? Y es una guía de exégesis completa. Acá entonces te trabaja, con este material te puede decir más o menos cómo hacer. ¿Ya? Dice guía para una exégesis completa. ¿Ves? Pasos iniciales para todos los géneros, ¿no? Sea evangelios, cartas, ¿no? Eh, dice acá, examina el contexto histórico en general, lea el documento completo en castellano, de una sentada, compara sus observaciones en la literatura secundaria, hablando del texto del Nuevo Testamento, ¿no? Confirme los límites del pasaje, eso vamos a tener que trabajar, a ver si podemos hacerlo hoy día, hacer un trabajito de ese tipo, y establecer el texto y una traducción provisional, porque se hace a partir del texto original, se hace una traducción, uno mismo hace una traducción. Analice la estructura de las oraciones gramaticales, diagrama de flujo de oración, ¿ya? Análisis de la gramática. Acá sí hay que trabajar mucho gramática, conocer también de gramática, ese es el otro problema, ¿no? Saber qué diferencia hay en verbo, sustantivo, en participio, objeto directo, objeto indirecto, oración subordinada, oración, como diríamos, oraciones principales, ¿no? Todo eso. Acá, exégesis de las epístolas, aquí va, y luego acá exégesis de los evangelios, exégesis de hechos, exégesis del Apocalipsis. O sea, este libro, bien práctico, te indica cómo trabajar cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, y ustedes tienen ese material, ¿eh? Por si acaso. Exégesis de las epístolas, acá dice, determine el carácter formal de la epístola, diferencias de carácter, aspecto formal, examine el contexto histórico en particular, lecturas en busca de detalles, la audiencia, palabras claves, descripción breve, determinar el contexto literario, ¿no? Y más o menos por ahí va. Esos son los pasos, pero aquí está justamente en esta guía, ¿no? Te dice acá, reacción de un ensayo exegético. Esto pueden tomarle fotos si quieren, pero ustedes lo tienen ahí en material. Foto, Se foto. investiga,
investigue usted el contexto histórico en general, el paso, confirme los límites del pasaje, establezca el texto, haga una traducción provisional, analice la estructura de la oración gramatical, analice la gramática, analice las palabras importantes, investigue el trasfondo histórico-cultural, ¿no? Y luego para las epístolas y para los evangelios, cada uno, acá dice, determine el carácter formal de la epístola, examine el contenido histórico y determine el contexto literario. Y para los evangelios, determine el carácter formal del fragmento o dicho, analice el fragmento de una sinopsis de los evangelios y considerar el medio ambiente posible en el ministerio de Jesús. Y para Hechos y Apocalipsis también tienen sus pautas. Bien, entonces, bajo esto, entonces tenemos aquí, entonces, el número, este será 21, 22 acá. Eh, ya, esto es en general, ¿no? Eso es análisis en general. De aquí, entonces, exégesis de las epístolas, ¿no? Estas pautas que está aquí, las primeras, son para aplicar a todas, ¿no? Y luego se hace el análisis particular, ¿no? En este caso, de las epístolas o de los evangelios, ¿no? Entonces te va enseñando paso por paso cómo trabajar ese aspecto, ¿no? Pero una de las cosas que tiene uno que aprender es analizar gramaticalmente el texto, o por lo menos reconocer las categorías gramaticales, ¿no? Eso es muy importante, y creo que ni en homilética ni en hermenéutica hemos estudiado eso, ¿no? ¿No? ¿O sí? No, ¿Han llevado castellano? No, ¿no? Tampoco. Bueno, todavía. yo les recomiendo que el libro de Jorge Cotos, Gramática Bíblica, Gramática Castellano para el Estudio de la Biblia, de Jorge Cotos. Es el libro que analiza la gramática castellana, pero aplicada a la Biblia, ¿ya? Entonces, si yo ¿Quién quiero es el hacer autor, pastor? Jorge, ¿no? Jorge, sí, Jorge Cotos, Cotos al final con SH, creo. Ajá. Cotos. Ya, Entonces, ese material también es importante. Ya, ya, felizmente ya se me puso bien. Aquí quería sacar a otra cosa también de este material, pero creo que con eso bastaría, porque también tengo este otro que es el material de sinopsis del evangelio, de los 4 evangelios. Esto también es de Curado, sinopsis de los 4 evangelios. ¿Ya? Sinopsis de los 4 evangelios. Este librito tiene el códice griego, el códice latino. En fin, aquí está, aquí está. Se analiza, ¿no? En paralelo, ¿no? Los textos de los evangelios, ¿no? En griego. ¿No? La única cosa es que está en alemán. Está en alemán, en las indicaciones. Creo que hubo una que hicieron en castellano. varias Lastimosamente. lenguas. Eh, Ah, Creo que debemos de aprender varias lenguas. sí, yo no adquirí ese documento, y yo eso que tengo acceso, pero lastimosamente creo que saqué 2, 3 para algunos hermanos, y para mí no saqué. Y es una edición mejorada de esto, ¿no? De ese documento. De todas maneras es bueno, son documentos importantes, ¿ya? Ahora el asunto es ahora aterrizar. ¿Cómo trabajo ahora? ¿No? ¿Qué voy a trabajar? Entonces aquí no sé si podemos hacer el de Efesios ese que le dijimos o otro texto que podamos hacer de alguna manera y en base
este otro material. Que me hace el desarrollo, ¿no? Que también es una forma de hacer, de hacer el trabajo, ¿no? Dice, determinar la estructura literaria del pasaje, ¿no? Y antes de eso es este aspecto, ¿no? Antes de es establecer el texto. Uno puede decir, bueno, ¿por qué voy a establecer el texto si ya lo tengo ahí en la Biblia? Lo tengo. Es que es el texto que vamos a analizar, ¿no? El texto que vamos a analizar, ¿no? Aquí la recomendación es el Nuevo Testamento de Kurt Aland, tercera o cuarta edición, o la otra edición crítica que es Nestlé Aland, 26 o 27 edición, que ahora ya es 28, ¿no? Ya han avanzado porque hay una de 28 edición de Nestlé Aland y hay una quinta edición de Kurt Aland. Esa quinta no la tengo. Tengo la cuarta edición nomás, ¿no? Tengo de la tercera y la cuarta. Y de Nestlé tengo la 26, la 27 y la 28, ¿no? Son los documentos que tenemos ahí. Y ya hemos visto que las diferencias son en este caso, la forma en que trabaja la 28 en las epístolas católicas. Una pregunta que se hace aquí, ¿hay variantes registradas en el texto impreso del trozo? Y se consulta con Mexer. Mexer es el texto en castellano, sería comentario textual del griego del Nuevo Testamento, ¿no? Y esta versión sí está en castellano, ¿ya? Esta sí está en castellano. Es pequeña, no es muy grande, ¿ya? Tendríamos que buscarlo por acá para darles a ustedes también ese material, porque creo que eso sí no lo he entregado, ¿no? Ese material de Metzger, a ver cómo lo dice acá. Sí, Metzger, a texto comentario, ya. Mm. Por aquí debe estar. Ujú. Es un texto de Metzger. Yo tengo este de Metzger antiguo. Aquí está. Ya, comentario textual del Nuevo Testamento, de Bruce Metzger. ¿Ya? Ya en castellano, ¿no? Y este material entonces trabaja algunos detalles, por ejemplo, de materiales, ¿ya? Algunas palabras, ¿ya? En el caso de Evangelio de Mateo, ahí aparece varias palabras trabajadas, ¿no? Por ejemplo, acá según Mateo aparece Asaf. Dice, resulta evidentemente que el nombre Asaf es la forma textual más antigua que se ha preservado en los manuscritos.
ya que el consenso entre los textos alejandrinos y otros testigos con versiones orientales como el copto, armenio, ¿no? y georgiano, ¿no? con representante del texto occidental, manuscritos latinos, el Diatessaron en Lucas, bueno, y el Diatessaron que nos cuenta este fragmento de Mateo y se constituye una sólida combinación. Es más, al observar que el nombre del salmista Asaf en los títulos de los Salmos 50, 73 al 83 se confundía con el de Asa, rey de Judá. La tendencia de los escribas habría sido la de corregir el error, lo que explicaría el predominio de Asa en el texto eclesiástico posterior y su inclusión en el textus receptus, ¿ya? Pero en el texto dice Asaf, pero puede ser Asa, ¿no? Entonces ahí está la controversia. Uno dice, bueno, ¿por qué el problema de si está o no está o cómo está? Sí, tiene mucho que ver porque de repente no es el mismo Asaf, que es el salmista, y en este caso Asa el rey, ¿no? Después Amós, ¿no? O Amón debería ser, ¿no? Amós en lugar de Amón, dice, nombre de rey de Judá, ¿no? También muy parecido. Y así, trabaja ese tipo de cosas, ¿no? De textos. Creo que acá está, por ejemplo, el caso de Marcos, ¿no? Marcos 16, acá, ¿ya? Acá dice, lecturas variantes dentro de Marcos 16. Acá dice el final breve, ¿no? A ver, ¿de dónde viene esto? Final de Marcos, ¿ves? Acá está el final de Marcos. Y aparece aquí las variantes que hay acerca de esto, y hay 4 finales inclusive, ¿no? ¿Ya? Aparece una de estas, creo que no aparece todo el completo aquí, pero por ahí está. El que lo tiene, tiene esas versiones es la Biblia textual. La Biblia textual, el Nuevo Testamento de la Biblia textual, sí aparecen esas variantes de lectura que son como 4, ¿ya? O sea, hay 4 formas de que termina Marcos, ¿no? Y la que conocemos es más, la que está, digamos, en el documento, en la Biblia, es la que ha tenido más peso, ¿no? Pero hay discusión entre cómo podría haber sido. En fin, entonces esos son el análisis que se hace con ese trabajo. Ese material se lo voy a pasar, ¿ya? Es un trabajito o un librito pequeño, no es muy grande, pero que tiene por lo menos algunas pautas de cómo algunas palabras aparecen. Analiza ese tipo de cosas, nada más, ¿no? Cómo aparece en el griego. Y está en castellano, ya que hay que aprovecharlo también, ¿no? Pero por lo demás, entonces, la pregunta sería para la siguiente parte es, ¿y qué hago con el castellano? ¿No? ¿Puedo hacer exégesis con mi versión en castellano? Ya, vamos a trabajar ese aspecto, a ver, ¿ya? Vamos al descanso, Ya, pastor. 10 minutos.